Libérate. Descubre el poder transformador de dejar todo en manos de Dios. La paz en la rendición. La vida moderna está llena de desafíos, responsabilidades y preocupaciones. A veces, parece que estamos atrapados en un ciclo interminable de estrés, ansiedad y frustración, como si todo dependiera de nosotros. El sentimiento de tener que controlarlo todo, resolverlo todo y lograrlo todo, puede ser abrumador. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una alternativa radical: soltar las riendas y dejar todo en manos de Dios. Esta no es una rendición pasiva, sino un acto profundo de confianza y fe. En las Escrituras, encontramos múltiples ejemplos y enseñanzas que nos muestran el poder transformador que viene cuando entregamos nuestras cargas a Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación de Jesús es una promesa de alivio y descanso. En lugar de llevar las cargas solos, Jesús nos llama a confiar en Él y a experimentar la paz que solo Él puede ofrecer. A lo largo de esta narración, exploraremos cómo dejar todo en manos de Dios puede transformar nuestra vida, trayendo paz, libertad y una nueva perspectiva. Entendiendo la soberanía de Dios. Para poder dejar nuestras cargas en manos de Dios, primero debemos comprender su soberanía. La Biblia nos enseña que Dios no solo es amoroso, sino también todopoderoso. En Isaías 46, 9-10, el Señor declara: Yo soy Dios, y no hay otro, yo soy Dios, y no hay ninguno como yo. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Nada en la creación sucede fuera de su conocimiento o permiso. Esta verdad es fundamental porque, para confiar verdaderamente en Dios, debemos creer que Él es capaz de manejar todas las situaciones de nuestra vida. A veces, cuando enfrentamos dificultades, dudamos de su soberanía. Nos preguntamos por qué Dios permitiría el sufrimiento o la incertidumbre. Sin embargo, la Biblia también nos asegura que Dios tiene un propósito mayor en cada cosa que sucede, incluso si no lo entendemos de inmediato. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribe: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que todo lo que experimentemos será agradable o fácil, pero sí significa que Dios puede usar incluso las circunstancias más difíciles para nuestro bien y su gloria. Cuando comprendemos que Dios está en control y que su plan es bueno, podemos empezar a soltar el miedo y la necesidad de controlarlo todo. La soberanía de Dios es uno de los conceptos más profundos y consoladores en las Escrituras. Significa que Dios tiene control absoluto sobre todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nada que escape su atención ni nada que suceda sin su permiso. Este entendimiento debe generar en nosotros un sentido de reverencia y confianza. Dios no solo es un observador pasivo de los eventos del mundo, sino que es el que mueve la historia y moldea el destino de la humanidad. Esto incluye nuestras vidas individuales, nuestras decisiones y nuestros problemas. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Aceptar la soberanía de Dios también nos libera de la necesidad de tener todas las respuestas. A veces, en nuestra limitación humana, nos sentimos frustrados cuando no entendemos por qué suceden ciertas cosas, especialmente cuando enfrentamos dolor o pérdida. Pero al confiar en la soberanía de Dios, podemos descansar en el hecho de que su conocimiento trasciende el nuestro. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No siempre entenderemos sus métodos, pero podemos confiar en su corazón y en su amor inmutable. Además, la soberanía de Dios significa que Él siempre cumplirá sus promesas. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios, a pesar de las circunstancias adversas, siempre cumple lo que promete. Desde la promesa de enviar un Salvador hasta el cuidado providencial de su pueblo, Dios nunca falla. Esto nos da esperanza y confianza para seguir esperando en Él, sabiendo que su plan es perfecto. Aceptar la soberanía de Dios no significa una vida libre de problemas, pero sí significa una vida llena de propósito, dirección y la certeza de que todo está en las manos más seguras posibles. El desafío de soltar el control.
Una de las barreras más grandes para dejar nuestras cargas en manos de Dios es nuestra tendencia natural a querer controlar todo. Desde una edad temprana, aprendemos a tomar decisiones, planificar y resolver problemas. La autosuficiencia es valorada en nuestra cultura, y el pensamiento de soltar el control puede parecer aterrador o irresponsable. Nos decimos, si no lo hago yo, ¿quién lo hará? En la historia bíblica de Sara y Abraham, vemos un ejemplo claro de lo que sucede cuando tratamos de tomar el control en lugar de confiar en Dios. Dios había prometido a Abraham que tendría un hijo, pero Sara, su esposa, era estéril y ambos eran de edad avanzada. En lugar de esperar pacientemente en la promesa de Dios, Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar. Este intento de tomar el control tuvo consecuencias dolorosas para todas las partes involucradas. Aunque finalmente Dios cumplió su promesa y Sara dio a luz a Isaac, la historia nos recuerda que nuestros intentos de controlar las situaciones en lugar de confiar en Dios pueden llevar al caos y al sufrimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este versículo es un llamado a soltar nuestras inclinaciones a tomar el control y a confiar plenamente en la dirección de Dios. No siempre entenderemos por qué suceden las cosas de la manera en que lo hacen, pero podemos estar seguros de que Dios tiene un plan perfecto. Uno de los aspectos más desafiantes de la vida cristiana es aprender a soltar el control. Nuestra naturaleza humana, afectada por el pecado, tiende a querer dominar, planear y gestionar todo en nuestras vidas. Sin embargo, esta inclinación puede convertirse en una barrera para nuestra fe. Cuando tratamos de mantener el control total, lo que en realidad estamos diciendo es que no confiamos plenamente en Dios. Es importante reconocer que el control que creemos tener es ilusorio, ya que hay muchas variables que escapan a nuestra capacidad de manejar. Dios, por otro lado, ve el panorama completo y conoce los resultados de cada situación. En muchos casos, nuestro deseo de controlar proviene del miedo. Tenemos miedo de lo que podría suceder si las cosas no salen como lo planeamos o como lo deseamos. Queremos protegernos de lo desconocido, pero la fe requiere que aprendamos a soltar ese miedo y confiemos en el plan perfecto de Dios. Encomienda al Señor tu camino, y confía en Él, y Él hará. Soltar el control no es un signo de debilidad, sino de confianza madura en Dios. Es decir, confiar en que Dios es capaz de manejar mejor nuestra vida que nosotros mismos. También es crucial comprender que soltar el control no significa ser pasivos o inactivos. Más bien, significa actuar en obediencia y fe, dejando los resultados en manos de Dios. A menudo, cuando nos enfrentamos a decisiones importantes, buscamos asegurarnos de que tomamos las decisiones correctas. Pero si hemos buscado la guía de Dios en oración y hemos actuado con sabiduría, podemos estar seguros de que Él tomará el control de lo que venga después. Es un balance entre responsabilidad humana y confianza divina, donde actuamos pero no nos aferramos a los resultados, porque esos ya están en las manos de Dios. Dejar cargas en manos de Dios en medio de la ansiedad. La ansiedad es uno de los mayores enemigos de nuestra paz y bienestar. La preocupación constante por el futuro, las finanzas, la salud o las relaciones puede consumirnos y dejarnos emocionalmente agotados. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una solución práctica para lidiar con la ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Este pasaje nos enseña a cambiar el enfoque. En lugar de dejar que la ansiedad nos controle, debemos llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración. La gratitud también juega un papel fundamental. Al agradecer a Dios por lo que ya ha hecho, recordamos su fidelidad pasada, lo que fortalece nuestra fe para el presente y el futuro. Jesús, en el Sermón del Monte, también nos exhorta a no preocuparnos por nuestras necesidades diarias. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Jesús nos recuerda que Dios, nuestro Padre Celestial, sabe exactamente lo que necesitamos y cuida de nosotros con amor. Si Dios alimenta a las aves y viste los campos con belleza, ¿cómo no va a proveer para nosotros,
que somos sus hijos amados? La clave para superar la ansiedad es una confianza renovada en el carácter de Dios. Cuando recordamos que Dios es nuestro proveedor, protector y pastor, podemos soltar nuestras preocupaciones y confiar en que Él se encargará de cada detalle. La ansiedad es uno de los sentimientos más paralizantes que podemos experimentar, y afecta a millones de personas en todo el mundo. Cuando nos preocupamos, esencialmente estamos enfocándonos en cosas que no podemos controlar, lo que a menudo magnifica el problema en nuestras mentes. La Biblia es clara al respecto: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo nos invita a soltar la carga que llevamos y transferirla a los hombros de Dios. No estamos diseñados para llevar nuestras preocupaciones solos, y cuando lo hacemos, el peso emocional y espiritual puede volverse abrumador. Uno de los mayores desafíos de la ansiedad es que nos impulsa a enfocarnos en el futuro, en lo que podría suceder, en lugar de vivir el presente con fe. La ansiedad se alimenta de los «y sí», y esto drena nuestras energías. Jesús, en su sabiduría, nos recordó que no debemos preocuparnos por el mañana, porque cada día tiene suficientes problemas por sí mismo. Cuando aprendemos a confiar en que Dios está en control del futuro, nuestra ansiedad disminuye. Sabemos que no importa lo que venga, Dios ya lo ha previsto y tiene un plan para lidiar con ello. La clave para combatir la ansiedad no es ignorarla, sino enfrentarnos a ella con fe. Esto incluye reemplazar nuestros pensamientos ansiosos con las promesas de Dios. Filipenses 4, 6-7 nos enseña a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Cuando agradecemos a Dios en medio de nuestras preocupaciones, estamos haciendo una declaración de fe, que confiamos en que Él está trabajando, incluso cuando no lo podemos ver. Esta actitud nos permite vivir con más paz, sabiendo que nuestras cargas han sido depositadas en manos que son más fuertes que las nuestras. La oración como acto de rendición. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para dejar nuestras cargas en manos de Dios. A través de la oración, no solo le contamos a Dios nuestras preocupaciones, sino que también declaramos nuestra dependencia de Él. En 1 de Pedro 5:7, se nos exhorta a echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto no es una sugerencia pasiva, sino un acto deliberado de dejar nuestras cargas a los pies de Dios. En el Antiguo Testamento, encontramos un ejemplo notable de esta rendición en la vida del rey Josafat. Cuando el pueblo de Judá fue amenazado por un gran ejército, Josafat se sintió abrumado y no sabía qué hacer. En lugar de confiar en su propia sabiduría o estrategia militar, reunió a todo el pueblo para orar. En su oración, reconoció la soberanía de Dios y su poder para salvar. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Como resultado de su rendición, Dios intervino de manera milagrosa y dio la victoria a Judá sin que tuvieran que luchar. Este ejemplo nos enseña que, cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles, la mejor respuesta es orar y rendirnos a Dios. Al hacerlo, dejamos espacio para que Dios obre de manera que nunca podríamos imaginar o lograr por nosotros mismos. La oración no solo es una forma de comunicarnos con Dios, sino que también es un acto de rendición. Cuando nos acercamos a Dios en oración, estamos reconociendo que necesitamos su ayuda y su intervención en nuestras vidas. La oración es una herramienta que nos ayuda a soltar nuestras cargas, no solo verbalmente, sino en nuestro corazón. Al orar, le estamos diciendo a Dios: yo no puedo, pero sé que tú puedes. Este acto de dependencia es profundamente poderoso, y Dios responde cuando oramos con un corazón sincero y rendido. Sin embargo, muchas veces, oramos y luego intentamos volver a tomar el control de la situación, como si no confiáramos completamente en que Dios actuará. Es crucial recordar que una vez que hemos presentado nuestras peticiones a Dios, debemos dejarlas en sus manos. El rey Josafat entendió esto perfectamente cuando oró: no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Esta es una oración de rendición total, una expresión de fe en que Dios sabe lo que es mejor, incluso cuando nosotros no lo vemos claro. Cuando dejamos nuestras preocupaciones en oración, experimentamos una paz sobrenatural. Filipenses 4:7 nos asegura que, después de orar, la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de que nuestros problemas desaparezcan inmediatamente, sino de que hemos confiado en que Dios está al mando. La oración transforma no solo nuestras circunstancias, sino también nuestra perspectiva. Nos permite ver las cosas desde el punto de vista de Dios y nos da el coraje para seguir adelante, sabiendo que Él tiene el control. La libertad que viene al soltar. Cuando aprendemos a dejar nuestras cargas en manos de Dios, experimentamos una libertad que transforma nuestra vida. La libertad no significa la ausencia de problemas, sino la presencia de paz en medio de ellos. Como Jesús lo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Al soltar nuestras preocupaciones y confiar en Dios, también somos liberados de la carga emocional que éstas generan. La culpa, la vergüenza y el temor pueden ser poderosas fuerzas debilitantes en nuestras vidas, pero en Cristo somos liberados de todo ello. El apóstol Pablo declara, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando comprendemos que Jesús ha pagado por completo el precio de nuestros pecados y que estamos completos en Él, podemos vivir en libertad sin las cargas del pasado. Además, cuando dejamos todo en manos de Dios, somos libres para vivir una vida más plena y abundante. Podemos enfocar nuestras energías en amar a los demás, servir a Dios y disfrutar de las bendiciones que Él ha puesto en nuestro camino, en lugar de estar consumidos por el estrés y la preocupación. La libertad que experimentamos al soltar nuestras preocupaciones en manos de Dios no puede ser subestimada. Cuando decidimos entregar el control a Dios, nos liberamos del peso que hemos estado cargando. Es como soltar una pesada mochila después de haberla llevado durante mucho tiempo. De repente, te sientes más ligero, más libre, y puedes moverte con más facilidad. Espiritualmente, esto también es cierto. Cuando soltamos el control, dejamos de sentir la presión de tener que arreglarlo todo por nuestra cuenta. Esto nos da espacio para experimentar la paz y el descanso que Dios promete. Otra forma en que experimentamos libertad es en la manera en que interactuamos con los demás. A menudo, cuando estamos llenos de preocupaciones, nos volvemos irritables, impacientes o incluso desconectados de quienes nos rodean. Sin embargo, cuando confiamos en Dios, nuestras relaciones pueden florecer. Al no estar tan enfocados en nuestras propias cargas, podemos prestar más atención a las necesidades de los demás y servirlos con un corazón más generoso. Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo, y esa tarea se hace más fácil cuando ya no estamos consumidos por nuestras propias preocupaciones. Finalmente, al soltar el control, también somos liberados para vivir una vida de mayor propósito y aventura. Con frecuencia, el miedo a lo desconocido nos paraliza y nos impide tomar riesgos por fe. Pero cuando confiamos en que Dios está orquestando cada detalle de nuestras vidas, podemos dar pasos audaces, sabiendo que Él nos está guiando. El justo vivirá por fe. Vivir por fe significa abrazar la incertidumbre con confianza, sabiendo que Dios está trabajando a nuestro favor, incluso en lo que no podemos ver. Vivir en libertad significa que no estamos atados por nuestras propias limitaciones, sino que caminamos en el poder de un Dios ilimitado. Este tipo de vida es emocionante porque, aunque no siempre sabemos qué sucederá, sí sabemos que Dios está con nosotros, abriendo caminos y guiándonos a cumplir su propósito. Un acto diario de fe. Dejar todo en manos de Dios no es un acto único, sino un compromiso diario de fe. Cada día trae nuevos desafíos y oportunidades para confiar en Él. Las Escrituras nos animan a perseverar en esta confianza. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esto significa que la confianza en Dios debe ser constante, incluso cuando no vemos resultados inmediatos o cuando las circunstancias parecen no mejorar. A menudo, nuestro crecimiento espiritual ocurre en los momentos en que más luchamos por soltar el control. Al final, es en nuestra entrega diaria y en nuestra dependencia continua de Dios donde encontramos la verdadera libertad. Cada día, enfrentamos nuevas decisiones, problemas y preocupaciones, pero también cada día es una nueva oportunidad para renovar nuestra confianza en Dios. Como el maná que Dios proveyó diariamente para los israelitas en el desierto,
así también su provisión y paz están disponibles para nosotros cada mañana. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Esto nos asegura que, sin importar lo que venga, Dios estará allí, listo para guiarnos y sostenernos. Los frutos de confiar en Dios. Cuando dejamos todo en manos de Dios, no solo experimentamos paz y libertad, sino que también comenzamos a ver los frutos de esa confianza en nuestras vidas. Dios trabaja en maneras misteriosas, y a menudo las soluciones que Él provee superan nuestras expectativas. Uno de los frutos más evidentes es el cambio en nuestra actitud y perspectiva. Cuando confiamos en que Dios está a cargo, el miedo y la desesperación son reemplazados por esperanza y gozo. El apóstol Pablo, en medio de grandes pruebas, pudo escribir: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esta alegría no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en Dios y su bondad. Además de la paz y la alegría, también experimentamos una mayor capacidad para amar y servir a los demás. Cuando no estamos consumidos por nuestras propias preocupaciones, podemos ver mejor las necesidades de los que nos rodean y estar disponibles para ser una bendición en sus vidas. Jesús nos enseñó a amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, y al dejar nuestras cargas en manos de Dios, somos liberados para cumplir este mandamiento de una manera más efectiva. Otro fruto importante es la paciencia. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Al confiar en Dios, aprendemos a esperar en sus tiempos perfectos. A menudo queremos soluciones inmediatas, pero Dios trabaja a su propio ritmo, forjando en nosotros paciencia y una fe más profunda. Cuando decidimos confiar en Dios, uno de los primeros frutos que experimentamos es un cambio en nuestra perspectiva. Comenzamos a ver las circunstancias de nuestra vida a través de los ojos de la fe, en lugar de dejarnos llevar por nuestras emociones o miedos. Este cambio en nuestra forma de ver las cosas nos permite vivir con mayor paz, incluso en medio de la incertidumbre. Las pruebas que antes parecían abrumadoras se convierten en oportunidades para ver el poder de Dios en acción. Porque por fe andamos, no por vista. Esta nueva forma de ver la vida nos da esperanza y renueva nuestras fuerzas para enfrentar los desafíos que se presenten. Otro fruto importante que se manifiesta cuando confiamos en Dios es la capacidad de perseverar. La Biblia nos enseña que debemos perseverar en la fe, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Esto no significa que no experimentaremos momentos de duda o cansancio, pero la confianza en Dios nos da la fortaleza para seguir adelante. El apóstol Pablo habló de la perseverancia como una cualidad esencial en la vida cristiana, comparándola con una carrera que debemos correr con paciencia. Cuando dejamos nuestras cargas en manos de Dios, podemos continuar con la certeza de que el fruto llegará a su debido tiempo. Finalmente, otro fruto que florece al confiar en Dios es la gratitud. Cuando vemos cómo Dios obra en nuestras vidas, incluso en los momentos difíciles, comenzamos a desarrollar un corazón agradecido. La gratitud nos conecta con Dios de una manera profunda, porque nos permite reconocer su mano en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Un corazón agradecido no solo honra a Dios, sino que también nos ayuda a mantener una actitud positiva y alegre, incluso cuando las circunstancias externas no son ideales. Esta gratitud transforma nuestra vida espiritual y nos permite vivir con una paz duradera. Testimonios bíblicos de rendición. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos poderosos de hombres y mujeres que dejaron todo en manos de Dios y vieron resultados asombrosos. Estos testimonios son una fuente de inspiración y nos muestran que Dios es digno de nuestra confianza. Uno de los testimonios más significativos es el de Moisés y el pueblo de Israel cuando fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio detrás de ellos, los israelitas se sintieron atrapados y desesperados. Moisés, en lugar de sucumbir al miedo, confió en la dirección de Dios y les dijo: «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros». Como sabemos, Dios abrió el Mar Rojo, permitiendo que el pueblo cruzara a salvo y destruyendo al ejército egipcio.
Este milagro fue posible porque Moisés y el pueblo dejaron la situación en manos de Dios y confiaron en su poder. Otro ejemplo es el del rey David, quien enfrentó numerosas pruebas a lo largo de su vida. Desde su juventud, cuando luchó contra Goliat, hasta su tiempo como rey, David siempre demostró una fe inquebrantable en Dios. En el Salmo 23, expresa esta confianza: Jehová es mi pastor, nada me faltará. David comprendió que, al dejar su vida en manos de Dios, encontraría protección, provisión y guía. A pesar de sus errores y caídas, David siempre volvió a Dios en arrepentimiento y confianza, sabiendo que Dios tenía el control de su destino. El testimonio de María, la madre de Jesús, también es un ejemplo de rendición. Cuando el ángel Gabriel le anunció que sería la madre del Salvador, a pesar de las implicaciones y el riesgo social que esto traería, María respondió: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta respuesta humilde y confiada muestra una profunda fe en los planes de Dios, incluso cuando estos no son fáciles de comprender. La vida de José, hijo de Jacob, es un ejemplo clásico de alguien que dejó todo en manos de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían estar en su contra. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente en Egipto. Sin embargo, en lugar de rendirse al resentimiento o al odio, confió en que Dios tenía un plan. A lo largo de los años, vimos cómo Dios orquestó los eventos en su vida para llevarlo a una posición de gran autoridad. Al final, José pudo decir a sus hermanos: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Este testimonio nos recuerda que, aunque nuestras circunstancias sean difíciles, Dios puede usar incluso lo más doloroso para traer un bien mayor. Otro testimonio poderoso es el de Ana, la madre de Samuel. Durante muchos años, Ana sufrió el dolor de la infertilidad, mientras soportaba el desprecio de quienes la rodeaban. En lugar de perder la esperanza, Ana llevó su carga al Señor en oración. En su dolor, ella hizo un voto, comprometiendo a su hijo al servicio de Dios si él le concedía un hijo. Dios escuchó su oración y le dio a Samuel, quien más tarde se convertiría en uno de los profetas más importantes de Israel. La fe de Ana en medio de su angustia es un ejemplo de cómo dejar todo en manos de Dios nos permite experimentar su provisión en su tiempo perfecto. Finalmente, la historia del apóstol Pedro también nos enseña sobre la rendición a Dios. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, tuvo un gran fracaso al negar a Jesús 3 veces en el momento más crítico. A pesar de su arrepentimiento, Pedro podría haberse quedado atascado en la culpa y la vergüenza. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús restauró a Pedro y lo llamó nuevamente a su misión. En lugar de aferrarse a su pasado, Pedro dejó todo en manos de Jesús y se convirtió en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Este testimonio nos muestra que incluso nuestros errores pueden ser redimidos cuando nos rendimos al plan de Dios. Obstáculos comunes para dejar todo en manos de Dios. A pesar de las muchas promesas y ejemplos en la Biblia, dejar todo en manos de Dios no siempre es fácil. Hay varios obstáculos comunes que nos impiden soltar el control y confiar completamente en Él. El primero es el orgullo. A menudo creemos que podemos manejar las cosas por nuestra cuenta y que no necesitamos ayuda, ni siquiera de Dios. El orgullo nos hace pensar que podemos solucionar todos nuestros problemas con nuestras propias fuerzas e inteligencia. Sin embargo, la Biblia nos advierte: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para dejar todo en manos de Dios, debemos reconocer nuestra dependencia de Él y nuestra necesidad de su gracia. Otro obstáculo es el miedo. A veces, tememos lo que podría suceder si no mantenemos el control. Nos preguntamos: ¿y si las cosas no salen como quiero? Este temor revela una falta de confianza en la bondad y sabiduría de Dios. Sin embargo, la Biblia nos asegura: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Al recordar que Dios nos ama profundamente, podemos enfrentar nuestros miedos y soltar el control con mayor confianza. La duda también es un obstáculo importante. A veces nos preguntamos si realmente podemos confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Esta duda puede surgir de experiencias pasadas o de la influencia de un mundo que valora la autosuficiencia.
Pero la Escritura nos anima a no dudar, sino a tener fe, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Uno de los obstáculos más persistentes en nuestra lucha por dejar todo en manos de Dios es la autosuficiencia. En una cultura que valora la independencia y el hacerlo por ti mismo, es fácil caer en la trampa de pensar que podemos manejar todo por nuestra cuenta. Sin embargo, la autosuficiencia es una forma sutil de orgullo, que nos separa de la dependencia de Dios. La Biblia nos recuerda que separados de mí nada podéis hacer. Reconocer nuestras limitaciones y nuestra necesidad de Dios es el primer paso para soltar el control y confiar en su poder. Otro obstáculo común es el perfeccionismo. A menudo, no queremos dejar nuestras preocupaciones en manos de Dios porque tememos que las cosas no se hagan de la manera correcta, es decir, como nosotros pensamos que deberían hacerse. El perfeccionismo nos lleva a creer que si soltamos el control, algo fallará. Sin embargo, el perfeccionismo es una forma de idolatrar nuestras propias habilidades y expectativas. Dios, en su infinita sabiduría, conoce mejor que nosotros lo que es perfecto y lo que realmente necesitamos. Al dejar que Dios maneje nuestras circunstancias, aprendemos a aceptar que su manera es mejor que la nuestra. Finalmente, uno de los mayores obstáculos para soltar el control es el miedo a la vulnerabilidad. Soltar el control nos deja expuestos, porque significa reconocer que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos la intervención de Dios. Esta vulnerabilidad puede ser aterradora porque implica renunciar a la ilusión de seguridad que creamos cuando intentamos manejar todo por nuestra cuenta. Sin embargo, la Biblia nos enseña que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando confiamos en el amor de Dios, podemos dejar de lado nuestros miedos y descansar en la seguridad de su protección y provisión. ¿Cómo comenzar a dejar todo en manos de Dios? Si deseas comenzar a dejar tus preocupaciones y cargas en manos de Dios, hay pasos prácticos que puedes tomar para cultivar esta confianza en tu vida diaria. 1. Ora con regularidad. La oración es el vehículo mediante el cual traemos nuestras cargas a Dios. Dedica tiempo cada día para hablar con Él, compartir tus preocupaciones y pedir su guía. 2. Medita en las Escrituras. La palabra de Dios es una fuente constante de consuelo y dirección. Versículos como Filipenses 4, 6-7 y Proverbios 3, 5-6 nos recuerdan la importancia de confiar en Dios y no en nuestras propias fuerzas. 3. Practica la gratitud. Agradecer a Dios por lo que ya ha hecho en tu vida te ayuda a mantener una perspectiva positiva y a recordar su fidelidad. 4. Rodearte de comunidad. La vida cristiana no se vive en soledad. Comparte tus luchas con otros creyentes y busca el apoyo de una comunidad de fe. Como dice Proverbios 27:17, el hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. 5. Confía en el tiempo de Dios. Finalmente, recuerda que Dios opera en su propio tiempo y manera. A veces, la respuesta que buscamos no llegará de inmediato, pero eso no significa que Dios no esté trabajando en nuestras vidas. Un paso esencial para comenzar a dejar todo en manos de Dios es desarrollar una vida de oración constante y sincera. La oración no solo es una actividad que hacemos en momentos de crisis, sino una comunicación diaria con nuestro Creador. Al cultivar una vida de oración, aprendemos a entregar cada aspecto de nuestras vidas a Dios, desde nuestras decisiones más importantes hasta los detalles más pequeños. La Biblia nos anima a orar sin cesar, lo que significa que, en cada momento, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y confiar en Él. Además de la oración, un hábito fundamental para dejar todo en manos de Dios es meditar en las Escrituras. La palabra de Dios está llena de promesas que nos recuerdan su fidelidad, amor y poder. Al leer y reflexionar en la Biblia, fortalecemos nuestra fe y aprendemos más acerca del carácter de Dios. Esto nos ayuda a confiar más en Él. La fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Al meditar en su palabra, nuestras mentes son renovadas, y esto nos capacita para soltar nuestras preocupaciones y confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Por último, la práctica de la gratitud es una forma poderosa de dejar todo en manos de Dios. Al agradecerle por lo que ha hecho en el pasado,
recordamos su fidelidad y esto nos da confianza para enfrentar el futuro. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo que Dios ha hecho en lugar de en nuestras circunstancias actuales. Cuando agradecemos a Dios, estamos diciendo que confiamos en que Él es bueno y que sus planes para nosotros son perfectos. Dad gracias en todo. La gratitud transforma nuestro corazón y nos permite vivir con una fe más profunda y una paz más duradera. El poder transformador de la fe. Dejar todo en manos de Dios no solo alivia nuestras cargas, sino que transforma nuestras vidas de manera profunda. Nos permite caminar en paz, vivir con propósito y experimentar la plenitud del amor de Dios. Aunque enfrentemos desafíos, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, guiándonos y trabajando en nuestro favor. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Así que, hoy, haz la elección de liberar tus preocupaciones y poner tu fe en el Creador del universo. Él es fiel, Él es poderoso, y Él tiene un plan perfecto para tu vida. Libérate. Comparte este video con tus seres queridos, para que ellos también puedan recibir ánimo y esperanza. A veces, un mensaje sencillo puede ser la chispa que alguien necesita para redescubrir su fe. Gracias por acompañarnos. Que Dios continúe bendiciendo tu vida y guiándote en este hermoso viaje espiritual.